Bueno, vamos a abrir las Biblias, por favor, hermanos, y vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y ya que encuentre Hebreos 10, vamos a abrirlo al versículo 23 al 25. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que empezamos una serie de mensajes de la Gran Comisión y les enseñé cómo ganar almas a todos? Y después continué con el bautismo, la importancia del bautismo bíblico. Y después estoy ahora yéndome a la importancia de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Hoy nos preguntamos, ¿para qué congregarse? ¿Me puedo quedar en casa o puedo de vez en cuando? ¿Para qué es importante congregarnos? Vamos a ver lo que dice la Biblia, la importancia de congregarnos, y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Si ya lo encontró, denme un fuerte amén. Amén. Ok. Vamos a leerlo unísonamente, esto es, todos al mismo tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al versículo 25. Dice, hermanos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre, gracias te doy por tu palabra que nos puedes abrir y prestar en este día. Te doy gracias por permitirnos, Señor, tener tu Espíritu Santo, que es el maestro de la Escritura, el que nos iluminas. Señor, eres el que nos guías a toda verdad. Y te pido que hoy podamos ver un aspecto sumamente importante de congregarnos en la iglesia local con los hermanos. Por favor, Señor, aviva tu pueblo, avívanos en nuestro hombre y persona interior, y danos de tu gracia para seguir firmes, como dice la palabra de Dios, manteniendo firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Te pido, Dios, que si hay alguien que no te conoce, que hoy sea salvo, que hoy le convenzas de pecado, de justicia y de juicio con tu Santo Espíritu, y que hagas una obra grande en cada corazón. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? No dejando de congregarnos. El primer mensaje de esta verdad lo prediqué, la importancia de congregarnos para estimularnos al amor. Ahora el mensaje que hoy toca es la importancia de congregarnos para estimularnos a las buenas obras. A veces no queremos mucho pensar o hablar de buenas obras, porque pensamos que ya somos salvos, no tenemos que hacer buenas obras, o no sé qué es lo que muchos piensan, pero quiero enseñar bíblicamente que, hermanos, somos salvos para buenas obras. Fíjense lo que dice Tito 2:14, vamos a la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de qué, hermanos? De buenas obras. Dios quiere que la iglesia, su pueblo, seamos un pueblo celoso de qué, hermanos? De buenas obras. Ahora vea conmigo Efesios 2, por favor. Efesios 2. Y note lo que dice versículos 8 al 10. ¿Ya lo encontramos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí la Biblia dice, no somos salvos por obras, hermanos. Pero note lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados, ¿qué, hermanos? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos 3 versículos nos dan un resumen de la doctrina de las obras en la palabra de Dios. La doctrina de las buenas obras, la Biblia dice, las buenas obras no las hacemos para salvación, pero las hacemos porque somos salvos. Ahí dice claramente, dice en el versículo, somos creados en Cristo Jesús, versículo 10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos para buenas obras, y no hacemos buenas obras para ser salvos. ¿Sí nos queda claro eso, hermanos? Cuando somos salvos, Dios va a producir en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Las buenas obras no es algo que nosotros vamos a forzar de nosotros, no vamos a manipularnos, no vamos a tratar de fingir buenas obras o de actuar de cierta manera para que la gente vea buenas obras. No, hermanos, las buenas obras Dios las preparó de antemano. Estas son buenas obras que Dios nos va a dar el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios nos prepara y oh, hermano, es tan preciosa la palabra de Dios. Fíjese en el libro de 2 de Tesalonicenses 1:11. Tengo muchísimos versículos hoy, hermanos. Así que síganme con su Biblia. 2 de Tesalonicenses 1:11. Fíjese lo que dice la Escritura, hermanos. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda, que, hermanos, obra de fe, ¿cómo? Con su poder. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, la palabra de Dios dice que el Señor, Dios, quiere cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esto es, Dios quiere con su poder usarnos para buenas obras como Él preparó de antemano. Fíjense lo que dice, por favor, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:17, adelantito. Segunda de Tesalonicenses 2:17. Dice la Escritura, hermanos: conforte vuestros corazones y os confirme, ¿en qué, hermanos? En toda palabra, en toda buena palabra y obra. Entonces Dios es el que conforta nuestros corazones y nos confirma en toda buena palabra y obra. Es Dios, hermanos. Cuando hacemos algo que es una buena obra, es Dios en nosotros. Y por eso la iglesia, amados hermanos, la iglesia, estamos aquí con un propósito: darle honra y gloria al Señor Jesucristo en todo. Pero no vamos a hacer obras propias, son las obras de Dios. Son las que Él preparó de antemano. No son las obras que a mí se me ocurre hacer, pero son las obras que Dios tiene preparadas para la iglesia, para que la iglesia haga su voluntad y la iglesia manifieste a Cristo y la gente lo glorifique, hermanos. ¿Están conmigo? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, por favor, hermanos. Vea conmigo, Hebreos 13:21. Estoy dando la introducción, cómo Dios nos prepara, hermanos, para buenas obras. Hebreos 13:21. Hebreos 13, versículo 21. Bueno, vamos a ver el versículo 20 para agarrar el hilo y agarrar vuelo, hermano. Agarrar vuelo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, amén, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos
en toda, ¿qué, hermanos? Obra buena. Fíjese, ¿quién nos hace aptos, hermanos? Dios, el gran pastor de las ovejas. Nos haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hace aptos, nos hace competentes, nos hace, hermanos, capaces de hacer toda buena obra, que es su voluntad, para que nosotros le demos honra y gloria al Señor Jesucristo. Pero eso es bien importante, congregarnos. Porque en este momento, hermanos, Dios está obrando para prepararnos, para consolarnos, para hacernos aptos para toda buena obra. En la congregación es lo que sucede. Dios nos enseña su palabra, Dios nos instruye, Dios nos capacita, Dios nos guía, Dios nos ilumina, Dios nos enseña, Dios nos hace ver, hermanos, la voluntad de Dios para que podamos ejercitarnos espiritualmente y hacer toda buena obra que Dios quiere que hagamos como iglesia. Y pastor, ¿y qué son de las buenas obras? ¿Qué tan importantes son las buenas obras? Miren, vamos a ver el bosquejo. El bosquejo de esta mañana. Tengo algunos puntos. Quiero comenzar con el primer punto, hermanos. Vamos a ver primeramente las obras del Señor Jesucristo. Las obras del Señor Jesucristo. Mateo 11, versículo 4. Mateo 11, versículo 4. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vivió con nosotros aquí en la tierra por 3 años y medio. El Señor nos dejó ejemplo de todo, hermanos. El Señor nos dejó ejemplo de cómo vivir, cómo dirigirnos a otros, cómo relacionarnos, hasta cómo morir. Todo nos dejó el ejemplo, el Señor Jesús ejemplo. Y Él nos dejó ejemplo de sus buenas obras. Ahora, esas son obras que Él hizo. Mateo 11, versículo 4, dice: respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Fíjense en las obras de Jesús, hermanos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Estas son las obras de Jesús cuando Él vino a la tierra. Él vino, hermanos, a dar vista a los ciegos, a poder que puedan andar los cojos, que los leprosos sean limpiados, los sordos oigan, los muertos sean resucitados y a los pobres sea anunciado el Evangelio. Y hermano, esas son obras, buenas obras que el Señor Jesucristo hizo cuando vino a la tierra. Y qué maravillosas, hermano, obras que podemos ver cómo el Señor vino a hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque las obras hacen patente que la doctrina es verdadera, hermanos. Ahí le dice, fíjese ahí en el libro de Santiago, por favor, hermanos. Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y ahí en Santiago, capítulo 2, vamos a ver el versículo 18. Santiago 2, versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, es imposible mostrar fe sin obras. Sin obras, hermanos, no hay fe. La fe es el origen, es la razón de las obras. Y el Señor está diciendo que nosotros vamos a mostrar al mundo la fe que tenemos, la fe en Jesucristo, una fe que nos salvó, que nos cambió, hermanos, que nos hizo nuevas criaturas, una nueva creación. Una fe, dice la palabra de Dios,
que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermanos, y todas son hechas nuevas. En otras palabras, Dios nos da una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida, unas nuevas obras para que nosotros andemos en ellas y podamos darle a Cristo la honra y la gloria, hermanos. Qué importante es congregarnos. En este momento Dios está trabajando en nosotros para poder discernir, para poder tener un deseo, para poder tener una visión, tener dirección y hacer las obras que Cristo quiere que hagamos. Primer punto del mensaje, las obras de Jesucristo. Segundo punto del mensaje, hermanos, las obras del cristiano para los hombres, la gente en general, el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son esas obras? Entre muchas otras. Fíjese lo que dice, hermano, en el libro de Mateo 5, 16. Mateo 5, versículo 16. Dice la Escritura, Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que, hermanos, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Las obras, hermanos, son luz y las obras son sal. Las obras iluminan a la gente para que pueda ver. Las obras son sal para que la gente con esas obras pueda ver a Cristo y no sea condenado por falta de un ejemplo, por falta de dirección. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, como cristianos, como iglesia, tenemos un privilegio de mostrar las obras al mundo. Las buenas obras y actuar, vivir de tal manera que la gente vea las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está, hermanos, en los cielos. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto me pregunté, ¿cuáles obras estás hablando, Señor, aquí? ¿A qué te refieres en este versículo? Vean vuestras buenas obras, porque todo tiene un contexto, hermanos. Y el contexto de estas buenas obras, fíjese, se remonta al capítulo 5, un poquito más atrás. Vamos a retroceder 16 versículos y vamos a ver esas obras. Y aquí están las obras de las que habla Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, ¿qué, hermanos? El reino de los cielos. Aquí vemos una obra que Dios hace en nosotros, es hacernos pobres en espíritu. Fíjese, una obra que Dios hace en nosotros es hacernos pobres en espíritu. Es quitarnos la soberbia, el orgullo. Es quitarnos aún hasta la soberbia espiritual. Y hacernos pobres en espíritu. Y eso, pastor, ¿qué hace de bueno que yo sea pobre en espíritu? Oh, hermano, cuando el mundo ve a un hombre pobre en espíritu, la gente puede ver a un Dios que es rico y satisface su pobreza y su necesidad. Esa es la razón de que Dios nos hace esa obra, nos hace pobres en espíritu, y el mundo ve a un hombre que está buscando a Dios, que está buscando respuestas, que está buscando salidas, que está buscando dirección, y encuentra a Dios y todo lo que busca, aún mucho más de lo que esperaba, porque Dios nos da con creces, hermano. Y el mundo ve ese pobre en espíritu y ve a un Dios rico y un Dios poderoso y un Dios que nos suple mucho más de lo que esperamos, porque Él es Dios, hermano. Otra obra que Dios hace, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, Dios hace una obra en nosotros y nos quebranta el corazón. A veces pensamos en buenas obras y pensamos, bueno, lo que yo puedo hacer. Y si es verdad, obras es lo que yo puedo hacer. De hecho, otra palabra, la palabra obras en el griego es la palabra ergón, que quiere decir trabajo. Es un trabajo, algo que tiene que ver con trabajar. Pero, hermano, aquí vemos, la pregunta es, ¿quién está trabajando?
si yo estoy trabajando o Dios está trabajando. Y la verdad es que Dios trabaja primero y después yo respondo al trabajo de Dios, hermano. Cuando un hombre hace obras sin que Dios trabaje, está haciendo las obras en la fuerza de su carne. Y esas obras a Dios no le agradan. Y hermano, créame que yo como hombre puedo hacer obras, buenas obras, en la fuerza de mi carne. Pero a Dios no le agrada. Porque fui yo y no Él. Pero cuando Dios trabaja en mí, cuando Dios me da el querer, Dios me da el hacer, cuando Dios obra en mí, un espíritu pobre, Dios me da un corazón quebrantado, cuando hermanos es Dios en mí y la gente ve a Dios en mí y ve a la obra, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Ya no es, un aplauso al hermano, un aplauso a la iglesia, vamos a dar una porra a la iglesia fulana. No, hermanos, es gloria a Dios. Gloria a Dios que hizo esto en nuestras vidas y que se manifestó. Gloria a Dios. Y es la diferencia. Por eso Dios obra, nos quebranta, hermanos. Nos lleva aún a las lágrimas. Una de las obras del cristiano, hermanos, es la oración. La oración es trabajo. Yo nunca me voy a olvidar de la vida de David Brainerd, un misionero a los indígenas estadounidenses, norteamericanos. Y David Brainerd murió muy joven, pero dicen que cuando él oraba por horas y terminaba, se levantaba agitado, cansado, exhausto, extenuado en gran manera. Se levantaba sin fuerza y su camisa toda sudada. Y es porque él había trabajado en oración con Dios, hermanos. Es una obra, la oración. Pero si estoy orando, hermanos, en mi fuerza, me voy a dormir. Si estoy orando en mi fuerza, voy a empezar a divagar. Pero si estoy orando, hermanos, con la dirección del Espíritu Santo, si estoy orando con la ayuda, la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestra ayuda, nuestra guía para orar, hermanos. Él nos recuerda, Él nos dirige a orar. El Espíritu Santo nos enseña por qué pedir. Si estamos orando con el Espíritu Santo, dirigiéndonos y apoderándonos, hermanos, es una obra que agrada a Dios y que va a traer resultados. Por eso el Señor dice, esto es lo que Dios hace, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermano, no podemos tener hambre y sed de justicia sin que Dios obre primeramente en nosotros. Y cuando la gente ve a una iglesia con hambre y con sed de justicia, hermano, Dios va a mostrar una iglesia saciada en Cristo y en su palabra. Bienaventurados los misericordiosos. Es otra cosa que Dios nos da, un corazón misericordioso, un corazón que desea vivir para otros. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sigue hablando, hermanos, de todas las bienaventuranzas, de lo que Dios hace en nosotros para que podamos mostrar buenas obras y la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Las obras de nosotros hacia los hombres que no conocen a Cristo. Ahora, tercer punto, las obras para con Jesús. Cuando usted y yo hacemos obras, no siempre son obras, hermanos, para la gente. Pensamos, una buena obra, pues voy a ayudar a una ancianita a cruzar la calle. Una buena obra, voy a dar dinero a la iglesia fulana. Una buena obra, voy a ir a trabajar voluntario en tal y tal lugar. Sí, es correcto, son buenas obras. Pero hay buenas obras para con Dios, hermanos. Yo me gozo en hacer buenas obras. Hermano, créame que cuando usted hace una buena obra, le da satisfacción. A veces pensamos que la satisfacción la da el dinero, que nos paguen, que nos den salario. Hermano, si nunca ha hecho algo voluntario de corazón, trate de hacerlo algo voluntario y verá que eso satisface más que el dinero. Porque uno lo hace para Dios, lo hace de corazón, lo hace sin ningún motivo personal, lo está haciendo para una causa más grande que la de uno. Aquí vemos obras para con Jesús, hacer una obra para con Dios. Fíjese lo que dice en Mateo 26, por favor. Mateo 26.
Ahí Mateo 26, vamos a empezar en el versículo 6, Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado, ¿qué dice, hermanos? A la mesa. Ustedes saben esta historia. Una mujer que llegó a casa de Simón el leproso con un alabastro con perfume muy valioso, muy caro el perfume, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué ese desperdicio? Fíjese la forma de pensar, hermanos, de los discípulos, pensando en los pobres, pensando en que esto no era necesario. Pero note lo que Jesús les dice: porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Pero fíjese, las buenas obras, primeramente, hermanos, deben de ser para Dios, para Él. Y entendiendo Jesús, ve el versículo 10, y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, ¿qué, hermanos? Una buena obra. Esta mujer hizo con Jesús una buena obra. Y esa buena obra, hermanos, que esta mujer hizo con Jesús, los discípulos no la entendieron, la menospreciaron, la criticaron, la juzgaron, pero Jesús les enseñó: no, esta buena obra es importantísima, porque esta buena obra la hizo para conmigo. Y esta buena obra va a quedar registrada en la Biblia para toda la eternidad, hermanos. Esta buena obra, Dios va a hacer algo maravilloso a través de esta buena obra. Y dice, versículo 11: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Obras para con Dios. Hermanos, cuando nos congregamos vemos que Dios tiene un plan, la gran comisión, hermanos. Dios tiene un programa, la iglesia local. Dios tiene, hermano, un mundo de oportunidades para servir. Y cuando venimos a la iglesia y escuchamos todo lo que Dios quiere hacer, hermano, podemos decir: Señor, heme aquí, yo quiero servirte, quiero hacer una obra para ti. Yo quiero ir, Señor, y dar, bueno, voy a retroceder un poquito. Quiero primeramente darte una ofrenda a Dios, porque te amo. Quiero entregar mi cuerpo como una ofrenda, un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque quiero darte una obra hermosa, Señor. Quiero darte mi vida. Pero no solamente eso, hermano, podemos servir al Señor llevando el evangelio, sirviendo, predicando la verdad, sirviendo, visitando a los hermanos, porque lo estamos haciendo para el Señor, no para los hombres. Y esto, hermano, esto es una lucha que todos tenemos. A veces queremos hacer buenas obras para agradar a los hombres. Vea lo que dice Mateo 23, 5, hermanos. No haga buenas obras para quedar bien con los hombres, para agradar a los hombres. Mateo 23, 5. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Antes hacen todas sus obras para ser vistos, porque, hermanos, por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hacemos una obra, hagámosla con una motivación correcta. La vamos a hacer para Dios. Primer punto del mensaje, las obras de Jesús. Segundo punto, las obras de los hombres de la iglesia para con el mundo exterior. Tercer punto, las obras de la iglesia para con Jesús. Adorarle, alabarle, ofrendarle, servirlo
hacer su voluntad, agradarlo, son obras, hermanos. Es como cuando un hijo te ve, mamá, enferma, cansada, atrasada en tus trabajos domésticos, y lava los trastes, y te limpia la cocina, y te trapea y te barre, y te hace la ropa, lava la ropa. La mamá dice: oh, hijo, gracias. O hija, gracias. Me viste enfermo, me ayudaste, gracias. Hermanos, así es cuando hacemos una obra a Cristo. Cristo, hermanos, no tiene necesidad de nosotros, pero nos da la oportunidad de servirlo y de hacer una obra para Él. ¡Qué privilegio! Señor, déjame hacer algo para ti. Déjame tener parte en tu obra. Y hermanos, hoy es el día de hacer algo, una obra para nuestro Dios. Cuarto punto del mensaje: las obras de obediencia a Dios. Y aquí es donde muchas personas piensan que estas obras de obediencia nos van a dar salvación. Hablo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, vea lo que dice Gálatas, por favor, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, ¿qué dice?, de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es, algunos creen que estas obras de la ley justifican, pero no son obras que justifican, son obras, hermanos, que agradan a Dios. ¿Cuándo somos ya salvos? Porque antes no podemos guardar la ley porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estas obras es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, es una gran obra, joven. Honra a tu padre, honra a tu madre, honra a tu madre. Es una obra que estás haciendo para obediencia a Dios. Y Dios va a bendecirte, joven y señorita. Hijos, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. La ley se cumple en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, estas 2 formas de cumplir la ley es una manera de hacer buenas obras y que Dios se ha glorificado. Me gocé, cuando estaba preparando este mensaje y estudiando, meditando, me gocé por ustedes, iglesia, que hacen muy buenas obras, muchas veces para los hermanos, para las familias de la iglesia. Estaba pensando el baby shower de la semana, creo que fue la semana pasada, tiempo vuela, la hermana Chantal, y qué bendición, hermanos, una buena obra. Es algo que no tenemos que hacer, pero quisimos hacer, quisimos cooperar. Y lo hicimos para la gloria de Dios. Una buena obra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como te gustaría que te traten a ti, así trata al prójimo. Como te gustaría que te hicieran a ti, así hazle al prójimo. Y de esa manera estamos haciendo buenas obras para Dios. Ahora, voy a terminar, porque se está acabando el tiempo. Veamos, hermanos, cómo hacer buenas obras. ¿Qué necesitamos para hacer buenas obras? Bueno, lo primero que necesitamos para hacer buenas obras, hermanos, número 1, es ser salvos. Hay que ser salvos para hacer buenas obras. Si tú no eres salvo, tú no vas a hacer buenas obras que Dios prepara de antemano. Vas a hacer obras en tu fuerza, en tu entendimiento, en tu poder,
en tu sabiduría. Pero cuando somos salvos, Dios nos capacita, Dios nos da su espíritu, Dios nos da la doctrina, la enseñanza, Dios nos da el querer y el hacer, Dios nos enseña su voluntad, nos dirige dónde, cuándo, a qué hora. Es totalmente otra cosa, hermanos. Para hacer buenas obras necesitamos primeramente ser salvos. Pero número 2, para hacer buenas obras necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y del espíritu. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchas veces no queremos hacer nada para Dios o para otros por el pecado. Hermanos, vivimos en una sociedad que es sumamente egocéntrica. Una sociedad que está enfocada en sí misma, en su beneficio, en su bienestar. Pero cuando somos salvos, la Biblia dice, no mires a ti, mira hacia afuera, mira a otros. No vivas para agradarte a ti mismo, vive para agradar a Dios, agradar a otros, para que otros conozcan de Dios. Pero el pecado, hermanos, el pecado es un mal funcionamiento de nuestra vida espiritual, porque no estamos dejando que el Espíritu nos dirija y estamos dejando que nuestra carne tome lugar. Y hermano, cuando hay pecado, en lugar de hacer buenas obras, hacemos malas obras. Mire, vea conmigo lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Y si alguien leo esto, no le estoy predicando a nadie, pero si a alguien le queda el saco, hermanos, póngaselo y haga ajustes y haga cambios y cambie, porque estas obras no glorifican a Cristo. Note lo que dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y esto aquí ya nos atañe más: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado hermano, si tenemos estas obras, o hay una de estas obras en su vida, hermano, venga a Dios, arrepiéntase, deje esa obra y póngase a caminar con Dios para que el Señor cambie su forma de vida. Y en lugar de vivir para mí mismo, para adulterio, para satisfacer mi carne, vivir para amar a mi prójimo, para servir a mi prójimo, para alabar y agradar a Dios. Porque esa vida, hermanos, es la que glorifica a Dios. Las malas obras, Dios quiere que vienen por el pecado. Vea lo que dice 2 Timoteo 2, por favor, hermanos. 2 Timoteo 2, versículo 21 y 22. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para ¿qué, hermanos? Toda buena obra. Se limpia de estas cosas. Hermanos, el congregarnos, ¿sabe por qué nos congregamos? Para limpiarnos, hermano. Venimos aquí a la iglesia que la palabra de Dios nos limpie. No vengas a la iglesia a sentarte y decir, ok, sí, fornicación, pero no, yo no quiero dejar la fornicación. Sí, pleitos, sí, pero yo quiero seguir peleando. Riña, sí, pero yo quiero seguir riñendo. No vengas a la iglesia a ser oidor, olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. Ven a la iglesia y deja que Dios te obre y que Dios obre en tu vida, que Dios toque tu corazón para que salgas de este lugar y digas: Señor, perdóname por mi pecado, cambia mi forma de pensar, cambia mi actitud. Señor, dame una prioridad bíblica. Yo quiero ser, Señor, una iglesia sin mancha ni arruga en este mundo. Quiero servirte, Dios. Oh, hermano,
Vengamos a la iglesia para que Dios nos hable, nos transforme. No a escuchar un mensaje más, porque Dios quiere más que eso. Dios quiere limpiarte para que seas un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Un instrumento este año, instrumentos de Cristo, es el tema de este año. Un instrumento que Dios quiere usar para buenas obras. Hermano, no hay, y mire, qué buena obra, hermanos, el ser un buen padre. A veces pensamos, buenas obras es algo tan vago, algo tan general, pero hacer buenas obras es ser un buen padre de familia. Es ser un padre que enseña la palabra de Dios a sus hijos. Un padre que ora por sus hijos. Un padre que consuela a sus hijos. Un padre que se para junto al camino con ellos cuando están batallando y los ayuda y los alicienta, los motiva, los corrige, los disciplina. Lo que necesiten es una buena obra para Dios, hermanos. Una mamá que cuida a sus hijos, que lava los trastes, que lava la ropa, y lo hace con un motivo, hermanos, no para que mi esposo me aplauda cuando llegue, o para que mis hijos estén bien contentos conmigo, pero su motivación es, lo hago para ti, Dios. 1 Timoteo 5:10, fíjese, hermano, 1 Timoteo 5:10, que clara es la Biblia, y nos dice la Biblia, que tenga testimonio de buenas obras. Hablando de las viudas, dice que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Criar los hijos, ser un buen padre, joven, ser un buen hijo, ayudar en tu casa con los quehaceres domésticos, quehaceres de la casa, mantenimiento. Son buenas obras, hermanos. Pero el pecado no nos deja. ¿Ves ese pecado, hermanos? No que el teléfono sea un pecado, no estoy hablando que eso es un pecado, pero hermanos, ¿ves? Aquí hay tanta tentación que jovencito, jovencita, adultos, hermanos, nos metemos al teléfono y empezamos a ver, empezamos a oír, se hace como una droga, se hace una adicción. A ver los posts y a ver qué dijo fulano y a ver qué dijo sutano, y empezamos a ver esto y aquello, cuando debiéramos de limpiar nuestra mente, nuestro corazón de todas las cosas del mundo, de la carne, toda aquella cosa que nos aleja de Dios, nos quita el deseo de obedecer los mandamientos de Dios, nos hace duros a la palabra de Dios. Hermano, Dios quiere usarte como un instrumento para buenas obras. Vale la pena. Límpiate de estas cosas, dice la Biblia, y estas cosas, no, si volvemos de vuelta a 2 Timoteo 2, estas cosas se refieren a la doctrina, a la enseñanza, y no tengo tiempo de terminar, que ya es hora. Pero, amados hermanos, les voy a dar aplicaciones que escribí en mi libreta, prácticas, cosas prácticas para la iglesia, cómo hacer buenas obras. Primeramente, no te pierdas un servicio de la iglesia. No te lo pierdas. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles. Si puedes venir al instituto, ven al instituto. ¿Por qué? Porque esto te va a preparar para buenas obras. Note, hermano, los que se congregan más es gente que está más involucrada en buenas obras. Ahora, segunda aplicación, establécete en un ministerio para hacer buenas obras. Hermano, hospitales, cárceles, asilos de ancianos, hay tantas, la plaza, hay tantas oportunidades de hacer buenas obras, hermano. Pero a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas personales que no tenemos tiempo de hacer obras para nadie, sino nada más mi propia vida, mi propio estilo de vida, mi propia vida. Y hermano, Dios quiere usarte más allá de tus cosas personales para hacer buenas cosas. Busca un ministerio en la iglesia. Hay muchos ministerios que puedes hacer, hermanos. Podemos empezar ministerios. Estaba pensando visitar a los enfermos. Es un ministerio. Irles a limpiar la casa, irles a lavar los trastes, llevarlos al hospital, recogerlos. No hay tanto que hacer.
Si salimos de nuestra vida personal y decimos, bueno, voy a sacrificar un poquito de mis deseos y voy a servir a otros, hay tanto que podemos hacer. Hermano, el Señor habla de servir al Señor haciendo buenas obras. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. Mi Dios, tú sabes mi corazón y mi debilidad y mis carencias, Dios. Pero he tratado de predicar, Padre, para que tú prepares a un pueblo celoso de buenas obras. Prepares a un pueblo, Señor, que haga tu voluntad, que sea un instrumento útil en tus manos. Señor, que seamos útiles al mundo. Señor, hay tantas cosas que pudiéramos hacer. Dios, hay necesidades en Ucrania, tan lejos como Ucrania, tan cerca como nuestra propia casa. Hay necesidades, Señor, a diestra y a siniestra, y hay oportunidades para buenas obras. Pero te pido, Dios, que nos ayudes a ser llenos del Espíritu Santo. Señor, que nos llenes de tu palabra, la buena doctrina, que nos llenes, Señor, de sabiduría espiritual, que nos llenes, Señor, de inteligencia espiritual, para que todo lo que hagamos, Señor, no lo hagamos para agradar a los hombres o ser visto de los hombres. Lo hagamos para ti, Señor, para la gloria de Dios. Y hagamos esas cosas con la motivación siempre correcta, Dios. Servir a otros, hacer cosas para otros. Señor, cumplir los mandamientos. Padre, usar nuestros dones espirituales en servicio, en misericordia, en enseñanza, en profecía, en exhortación, Señor. Padre, tanto que podemos hacer. Dios, ayúdanos a hacer una iglesia que vea el mundo y nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Una iglesia que los hermanos, Señor, puedan ver a Cristo en nosotros y le glorifiquen también. Padre, gracias por tu iglesia. Santifícala, fortalécela, anímala, bendícela. Y gracias porque nos permites ver, Señor, tu obra en nosotros. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues de pie vamos a cantar al Señor.